La luz del sol de la mañana temprano atravesaba el campo de entrenamiento vacío, todavía cubierto por una ligera niebla. Una mujer joven se agachó, apuntando. Su rifle de francotirador era casi tan grande como todo su cuerpo. Una sola bala atravesó el viento y alcanzó el centro exacto de un objetivo situado a más de 1 kilómetro de distancia. Toda la unidad quedó en silencio mientras el oficial al mando se acercaba y preguntaba: ¿Quién te entrenó? Ella simplemente sacó una tarjeta plateada deslustrada. Mi abuelo. Equipo SEAL 6. Escribe: el fantasma regresa si crees que el honor puede sobrevivir a un solo disparo. Elisa, quien tenía 22 años, menuda, con el cabello recogido cuidadosamente, llegó a Fort Logan como parte del programa de reserva civil para apoyo logístico. No hablaba mucho, no socializaba. Pasaba sus descansos limpiando un viejo rifle y ajustando hábilmente las miras del telescopio con la precisión de alguien que lo había estado haciendo durante años. Lo que sus compañeros de entrenamiento no sabían era que Elisa había crecido en las montañas de Montana con su abuelo, un francotirador legendario conocido solo como el fantasma entre los que habían servido con él todas las mañanas antes del amanecer. Le había enseñado a leer los patrones de viento, calcular la caída de la bala, y lo más importante, a mantener la calma bajo presión. Una mañana, cuando preguntó si podía observar desde la torre de observación durante el entrenamiento de rifle de la unidad, un sargento se echó a reír. Los rifles de niña no son accesorios de maquillaje, agregó otro soldado con una sonrisa. Probablemente solo estaba allí para contar municiones. Elisa no respondió. Simplemente sacó un paño pequeño y limpió silenciosamente el cañón del viejo Remington M24. Había heredado un rifle que había visto acción en lugares donde la mayoría de la gente no podía pronunciar que el arma era más vieja que ella. Pero mantenida con el cuidado de alguien que entendía su historia durante su tiempo libre, se sentaba sola y escribía notas con la mano izquierda en un desgastado diario de francotirador. Un hábito que había desarrollado durante esas sesiones de entrenamiento en la montaña con su abuelo. Las páginas estaban llenas de cálculos de viento, mediciones de distancia y bocetos de características del terreno que la mayoría de la gente nunca notaría. Los otros aprendices la veían como una rareza, demasiado callada, demasiado seria, demasiado concentrada en el equipo que supuestamente no tenía derecho a tocar. Susurraban que probablemente solo estaba jugando a ser un soldado que se desvanecería en una semana una vez que comenzara el entrenamiento real. Pero Elisa se comportaba con una quietud que hablaba de un entrenamiento profundo. Sus movimientos eran económicos, precisos, nunca desperdiciados cuando manejaba armas de fuego durante las instrucciones de seguridad obligatorias. Su memoria muscular era impecable, el agarre de la postura. La alineación de la mira ocurría automáticamente mientras otros luchaban con lo básico. Los hombres a su alrededor veían a una mujer pequeña y tranquila que no pertenecía a su mundo. Lo que extrañaban era la forma en que leía instintivamente las condiciones ambientales, cómo sus ojos seguían los patrones de movimiento, cómo se posicionaba para tener siempre líneas de visión claras y rutas de escape. Estas no eran decisiones conscientes. Eran respuestas arraigadas de una infancia dedicada a aprender de uno de los asesinos más efectivos del ejército. Pero el prejuicio tiene una forma de cegar a las personas ante el talento y Elisa estaba a punto de aprender que demostrar su valía requeriría más que solo habilidad. Requeriría el coraje de ponerse de pie cuando todos esperaban que se quedara callada durante un ejercicio de campo. Elisa sugirió en voz baja reposicionar la línea de fuego para tener en cuenta los vientos cruzados que afectarían la precisión a distancias más largas. Su sugerencia fue descartada de inmediato por el sargento Murphy, quien apenas levantó la vista de su portapapeles. Estás aquí por logística, no por planificación táctica. Cíñete a lo que sabes. El despido dolió, pero Elisa había aprendido de su abuelo a nunca discutir con superiores delante de otros. En cambio, se le asignó limpiar todas las armas después del entrenamiento, una tarea destinada a mantenerla ocupada y fuera del camino mientras fregaba cañones de rifles en la armería esa noche. Un líder de equipo que pasaba se aseguró de que su voz se escuchara. Debería haber aprendido a cocinar en lugar de venir a jugar a un campo de entrenamiento real. Al día siguiente,
Elisa intentó registrarse para el entrenamiento voluntario de puntería, una oportunidad para que cualquier personal mejore sus habilidades de tiro. Su solicitud fue rechazada en cuestión de horas. No la he completado. La certificación estándar de infantería fue la respuesta oficial, aunque conocía personal logístico masculino que había sido aprobado sin ese requisito. Entonces ocurrió un desastre durante lo que debería haber sido un ejercicio de entrenamiento rutinario. Un recluta nervioso disparó accidentalmente fuera de su carril designado. La bala rebotó en una barrera de seguridad y casi impactó a un grupo de observadores. El pánico estalló cuando los oficiales de seguridad del campo de tiro se apresuraron a evaluar la situación. Elisa había sido posicionada en la tienda de equipo cuando escuchó la trayectoria de los disparos. Algo andaba mal con el ángulo. Mal con el sonido. Inmediatamente vio el problema. La posición de tiro del recluta estaba 3 grados desviada de donde el jefe de campo pensó que estaba, creando una zona de rebote peligrosa que nadie más había calculado. Rápidamente se acercó al oficial de seguridad del campo de tiro señalando el error de cálculo que había causado el casi accidente, pero en lugar de agradecimiento, fue recibida con sospecha e ira. Se suponía que debía estar en el área de equipo, no analizando las posiciones de tiro. Esto sucedió porque personal no autorizado estaba en zonas restringidas. El informe del incidente culpó al incumplimiento de la posición adecuada del contratista civil como un factor que contribuyó a la violación de seguridad. Elisa se vio expulsada de los campos de entrenamiento durante una semana completa y reasignada a tareas de cocina. El castigo tradicional militar. Para el personal femenino que se salió de la línea esa noche sola en su cuartel, abrió una caja de madera que había mantenido escondida en su baúl. Dentro había una fotografía descolorida de un hombre de rostro severo con uniforme militar, una tarjeta de identificación militar empañada y una medalla de bronce que se había vuelto verde con el tiempo. Pero lo más importante, había una nota escrita a mano con la letra precisa de su abuelo para mi mejor estudiante. El fantasma Samuel Ghost, quien había sido uno de los francotiradores más efectivos en la historia del SEAL Team 6 con muertes confirmadas en 3 conflictos diferentes. Pero nunca había hablado de la guerra, nunca se jactó de su servicio, simplemente había llevado a una niña solitaria al desierto de Montana y le había enseñado a disparar, a pensar, a sobrevivir mientras Elisa sostenía la tarjeta de identificación. Recordó su última lección dada pocos días antes de que el cáncer se lo llevara. El disparo que más importa no es el que da en el blanco, Lizzie, es el que demuestra que perteneces allí en primer lugar. La tarea de la cocina estaba destinada a humillarla, a empujarla a renunciar y encontrar algo más apropiado para alguien como ella. Pero mientras pelaba papas y fregaba ollas, Elisa estaba calculando distancias, patrones de viento y ángulos de aproximación. Cada ventana era un escondite potencial, cada superficie elevada, un posible punto de vigilancia. Lo que sus torturadores no sabían era que acababan de darle a un depredador una semana para estudiar su terreno de caza y cuando llegara la oportunidad, estaría lista para mostrarles exactamente lo que su abuelo le había enseñado sobre hacer declaraciones que no se podían ignorar. El sábado por la mañana llegó con la niebla todavía adherida al campo de entrenamiento como humo de un campo de batalla. Los candidatos a puntería avanzada se estaban reuniendo para su evaluación trimestral de tiro a larga distancia, la prueba que separaba a los verdaderos tiradores de los guerreros de fin de semana. Estos eran los aprendices de élite, los que estaban siendo acelerados para la escuela de francotiradores y operaciones especializadas. El teniente Daniel se paró frente al grupo reunido, comparando su lista con los soldados presentes. Un candidato había llamado enfermo en el último minuto, dejando un espacio vacío en la rotación. ¿Alguien calificado para llenar el vacío?, preguntó, escaneando los rostros reunidos. Necesitamos a alguien que pueda manejar disparos de precisión a larga distancia. Silencio incluso entre este grupo selecto. La puntería a larga distancia era intimidante. La prueba requería dar en 3 objetivos a distancias progresivamente difíciles, 400 metros, 700 metros y finalmente, a 11 metros y media milla de distancia.
donde el más mínimo error de cálculo significaba un fracaso total desde la parte trasera del área de observación donde le habían asignado para monitorear el equipo. La voz de Elisa cortó el aire de la mañana. Me entrené en Montana Highlands. Puedo ocupar el puesto. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. Varios candidatos intercambiaron miradas que claramente decían que esto era una broma o un desastre a punto de suceder. El teniente Daniels la estudió durante un largo momento, notando la tranquila confianza en su postura, la forma en que se mantenía como alguien que pertenecía allí a pesar de ser la única mujer presente. Este no es un curso de calificación básica, advirtió, este es tiro de precisión avanzado. Si fallas un objetivo, estás acabado. Elisa simplemente asintió y recuperó el Remington M24 de su abuelo del estante de armas. El rifle parecía antiguo en comparación con el equipo moderno que llevaban los otros candidatos, pero lo manejaba con la familiaridad de alguien nacido para el arma. Sin vacilación, sin incertidumbre, solo movimientos fluidos y practicados que hablaban de miles de horas de entrenamiento. El primer objetivo, 400 metros, estándar, Diana. Elisa se acomodó en su posición de tiro con la forma del libro de texto, pero había algo diferente en su preparación mientras otros consultaban. Medidores de viento digitales y tarjetas de alcance. Simplemente sintió la brisa en su cara, observó la hierba balancearse e hizo cálculos mentales que se habían vuelto algo natural. El disparo se rompió limpio y certero justo en el centro. Llamó al observador de rango, la sorpresa evidente en su voz. 700 metros. El viento estaba aumentando ahora, ráfagas impredecibles. En todo el campo. Elisa esperó su respiración firme, dedo apoyado ligeramente en el gatillo. Observó los patrones en la hierba, sintiendo el ritmo de las ráfagas, esperando ese momento perfecto. Cuando todo se alineó, el segundo disparo resonó en todo el campo, dio en el centro. Para entonces, toda el área de observación se había quedado en silencio, incluso los instructores estaban prestando atención, reconociendo que estaban presenciando algo especial. Esto no era suerte, esto era habilidad a un nivel que no se podía fingir. 11 metros. El objetivo final era apenas visible a simple vista, una pequeña placa de acero que sonaría si se golpea a esta distancia. Factores como la humedad, presión barométrica e incluso la rotación de la Tierra entraron en juego. Falla por pulgadas en la boca del cañón y fallarías por pies en el objetivo. Elisa hizo sus ajustes finales, pero a diferencia de los otros que habían intentado este tiro, no estaba consultando gráficos o calculadoras. Ella estaba sintiendo el disparo, leyendo las condiciones con sentidos afinados por años en el desierto con un maestro. Controló su respiración, encontró su pausa respiratoria natural y apretó el gatillo con la misma presión suave que había usado para aplastar una cáscara de huevo. El sonido del metal golpeando metal resonó en el campo como una campana. Silencio completo. Entonces el teniente Daniels se acercó, su expresión cambiando del escepticismo a algo cercano al asombro. ¿Quién te entrenó? Elisa metió la mano en su bolsillo y sacó la tarjeta de identificación plateada empañada sin decir nada. El nombre era claramente visible: Samuel Gostkin, Navy SEAL. Equipo 6. Un coronel que había estado observando silenciosamente dio un paso adelante, estudiando la identificación cuidadosamente. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado por completo. El fantasma me salvó la vida en Ramadi, me sacó de una zona de muerte cuando nadie más podía hacer el disparo. Miró directamente a Elisa. Hoy lo veo en tus ojos. La noticia de la nieta del fantasma se extendería por la base más rápido que un incendio forestal, y de repente todos querían saber qué otros secretos se escondían a simple vista. La noticia se extendió por Fort Logan como electricidad a través de un cable de cobre. Al anochecer todos sabían sobre el silencioso empleado de logística que había hecho 3 imposibles disparos con un rifle más antiguo que la mayoría del personal de la base. Lo más importante, sabían de quién era nieta. El sargento Murphy, que había rechazado sus sugerencias unos días antes, se acercó a Elisa en la armería a la mañana siguiente. El tono condescendiente desapareció, reemplazado por una curiosidad genuina. Ese ajuste que mencionaste sobre el posicionamiento de la línea de fuego. ¿Podrías mostrarme a qué te referías? Uno por uno, los aprendices que se habían burlado de ella comenzaron a buscarla, no por autógrafos o fotos de redes sociales, sino por conocimiento real. Querían entender cómo leía los patrones de viento sin instrumentos, cómo calculaba distancias a simple vista,
como mantenía una respiración tan constante bajo presión. El soldado que había bromeado sobre que estaba aprendiendo a cocinar, en cambio, se encontró sentado tranquilamente a su lado mientras limpiaba su rifle, observando el proceso metódico que convirtió el mantenimiento en meditación. No se disculpó con palabras. Su respetuoso silencio dijo todo lo necesario. El teniente Daniels entregó personalmente un paquete en sus aposentos. Un manual de entrenamiento de primera edición escrito por su abuelo para francotiradores de operaciones especiales. Había sido desclasificado hace años, pero encontrar copias originales era casi imposible. Pensé que tal vez querrías ver lo que dejó tu abuelo. Dijo simplemente que el campo de tiro de la base actualizó sus pautas de posicionamiento. Basado en notas que Elisa había entregado silenciosamente semanas antes al final del nuevo boletín de seguridad en letra pequeña se leía investigación. Contribuyente de Ekin el legado del fantasma durante la sesión informativa semanal de la unidad Elisa fue invitada a dirigirse al personal reunido se paró frente a 200 soldados muchos de los cuales dudaron de ella solo unos días antes y habló con la misma confianza silenciosa que había heredado de su abuelo el honor no viene de insignias o cintas dijo su voz. Sonando claramente a través del pasillo silencioso viene de personas que se atreven a quedarse calladas cuando se ríen de ellas que dejan que sus acciones hablen más fuerte que su ego. El aplauso que siguió no fue cortesía militar educada, fue respeto genuino de personas que habían aprendido a ver más allá de sus propias suposiciones. Después de la sesión informativa una joven recluta se acercó nerviosamente. Señora, he tenido miedo de intentar el entrenamiento de puntería. Todos dicen que las mujeres no están hechas para eso. Elisa le entregó el kit de limpieza para el rifle de su abuelo. Mañana por la mañana 0500 horas de alcance 7. Usa algo que no te importe ensuciar. A veces las revoluciones más poderosas ocurren un disparo a la vez y a veces la maestra aparece exactamente cuando el estudiante está listo para aprender algunas habilidades transmitidas no a través de libros, sino a través de la respiración, a través de la vista, a través de la confianza construida en el silencio de la montaña. Elisa nunca necesitó anunciar el legado de su abuelo. Cada disparo, cada movimiento contaba su historia sin palabras. Ella no intentó probarse a sí misma ante aquellos que dudaban de ella, simplemente preservó el honor que merecía ser recordado y la siguiente generación aprendió que aquellos que parecen débiles a menudo cargan con los legados más pesados en un mundo obsesionado con declaraciones fuertes y anuncios en las redes sociales. Elisa representaba algo diferente: competencia silenciosa, sabiduría heredada y la comprensión de que la verdadera habilidad habla por sí sola. Su abuelo le había enseñado que los oponentes más peligrosos a menudo son los que nadie ve venir. La lección no se trataba solo de puntería o entrenamiento militar, se trataba de reconocer que la experiencia viene en paquetes inesperados, que las suposiciones nos ciegan al talento y que a veces la voz más pequeña lleva el mensaje más importante. El legado no se trata de monumentos o titulares, se trata de pasar algo valioso a alguien que lo honrará, lo preservará y eventualmente lo pasará a la siguiente persona lista para llevar el peso de la excelencia. Escribe, nunca la subestimes. Si crees que el silencio tiene poder, suscríbete a Historias de HC para conocer más historias de legados ocultos. Compártelas si alguna vez te han subestimado.